La noche que todo empezó yo estaba escondido dentro de un coche ajeno, agachado entre dos asientos infantiles, con el corazón golpeándome en la garganta y preguntándome en qué momento exacto mi vida se había convertido en algo que no me reconocía. Eran casi las 23:40, hacía un calor espeso de finales de junio, y llevaba más de una hora sin moverme, respirando despacio para que no se empañaran los cristales. Nunca he sido de hacer cosas raras, ni de seguir a nadie, ni de montar escenas, pero aquella noche estaba ahí, vigilando un portal que conocía demasiado bien para no sentir un nudo en el estómago. El portal no era el mío. Y ese detalle lo cambiaba todo. Había llegado hasta allí casi sin darme cuenta, como si el cuerpo hubiera tomado decisiones por mí. Laura me había dicho que llegaría tarde, otra vez, una excusa más que sonó correcta en el momento pero que, por alguna razón, me empujó a coger las llaves, bajar al garaje y conducir sin pensar demasiado. No iba enfadado, no iba con un plan, iba con una sensación fea, de esas que no sabes explicar pero tampoco ignorar. Aparqué a 2 calles, caminé despacio, miré el número del edificio y supe que algo no cuadraba. A esa hora no había apenas movimiento, solo luces sueltas encendidas y el ruido lejano de la ciudad que nunca se calla del todo. Me repetía que estaba siendo ridículo, que esto no era propio de mí, que cualquier persona sensata se habría ido a casa, pero aún así me quedé. Porque hay momentos en los que la cabeza pierde la discusión y manda a otra cosa, algo más primitivo, más honesto quizá. Me senté en ese coche porque necesitaba ver, no imaginar. Necesitaba una prueba que no dependiera de interpretaciones ni de excusas bien ensayadas. Lo que no sabía era que esa prueba iba a llegar de una forma tan clara que ya no habría marcha atrás. Mientras esperaba, me vinieron a la cabeza 1000 escenas de nuestra vida juntos, no por nostalgia sino por pura inercia, como si el cerebro intentara agarrarse a algo conocido antes del golpe. Pensé en lo fácil que había sido todo durante años, en cómo uno se acostumbra a la estabilidad y deja de hacer preguntas incómodas. Pensé también en lo cansado que estaba últimamente, no físicamente, sino de esa fatiga rara que te entra cuando algo no encaja y no sabes qué pieza está fallando. Miré el reloj varias veces, cada minuto parecía durar 10, y empecé a sentirme un idiota por estar ahí, sudando, escondido, como si fuera yo el que estuviera haciendo algo mal. Entonces vi el coche de Laura girar la esquina. No entró directamente al portal. Redujo la velocidad, aparcó con cuidado, demasiado cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Apagué el móvil por reflejo, como si alguien pudiera descubrirme, y me incliné un poco más hacia adelante. La vi bajar, arreglarse el pelo con ese gesto automático que conozco de memoria, mirar a ambos lados antes de pulsar el portero. No estaba nerviosa, estaba cómoda. Ese detalle me atravesó más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando la puerta se abrió desde dentro y alguien la sujetó para que pasara, sentí como se me aflojaban las piernas aunque seguía sentado. No vi la cara del tipo, pero vi la cercanía, la naturalidad con la que entraron juntos, como si aquello no fuera la primera vez ni la segunda. La puerta se cerró y el silencio volvió a caer sobre la calle. Me quedé mirando el portal durante varios segundos, incapaz de reaccionar, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. No grité, no salí corriendo, no llamé a nadie. Simplemente me quedé ahí, con una mezcla extraña de rabia, vergüenza y una calma helada que nunca había sentido antes. No lloré en ese momento. Eso vino después. Lo que sentí fue algo mucho más seco, más peligroso quizá, una certeza absoluta. Ya no había dudas, ni versiones alternativas, ni explicaciones posibles que me tranquilizaran. Lo que fuera que Laura y yo habíamos sido, lo que yo creía que teníamos, acababa de romperse sin hacer ruido, como se rompen las cosas importantes de verdad. Me di cuenta de que llevaba semanas preparándome para ese instante sin saberlo, acumulando señales, excusas, silencios, hasta que el cuerpo decidió actuar por su cuenta.
Arranqué el coche sin prisa y me fui de allí despacio, respetando semáforos, dejando pasar peatones, como si el mundo siguiera funcionando con normalidad y yo no acabara de perder el suelo bajo los pies. No volví a casa directamente. Di vueltas sin rumbo, intentando ordenar pensamientos que se chocaban entre sí, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento me convertí en el tipo que espera escondido para confirmar lo que no quiere saber. Pensé en enfrentarla esa misma noche, en llamar al timbre de ese portal, en subir las escaleras y montar un escándalo que se oyera en todo el edificio. También pensé en desaparecer, en no decir nada, en guardar silencio y planear con la cabeza fría. Al final volví a casa pasadas las 2, me senté en el sofá a oscuras y entendí que esa noche no había sido el final de nada, sino el principio de algo mucho peor. Porque descubrir la traición es solo el primer golpe, lo realmente difícil viene después, cuando tienes que decidir quién eres ahora, qué estás dispuesto a hacer y hasta dónde piensas llegar. Y yo, aunque todavía no lo sabía del todo, ya había cruzado una línea de la que no se vuelve siendo la misma persona. No dormí esa noche, no porque estuviera dando vueltas como en las películas, sino porque me senté en el sofá con la luz apagada y me quedé allí, con la espalda rígida y la cabeza funcionando a una velocidad rara, repasando cada cosa de las últimas semanas con una claridad que hasta entonces no había tenido. A las 3:10 entró Laura en casa, dejó las llaves en el mueble con cuidado excesivo y caminó descalza hasta el dormitorio sin hacer ruido, y yo me quedé inmóvil, escuchando cómo se quitaba la ropa y se metía en la cama como si fuera una noche cualquiera, como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal, y en ese momento entendí que aquello no era improvisado ni reciente, porque nadie actúa con tanta calma la primera vez que cruza una línea así. No me levanté a encararla, no hice ningún gesto teatral, porque la rabia que sentía no era explosiva, era pesada, y necesitaba entender antes de abrir la boca. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba viviendo en una versión falsa de mi propia casa. A la mañana siguiente, a las 7:20, desayunamos juntos como siempre, Laura hablando de una reunión complicada y yo asintiendo sin decir mucho, mirándola a la cara con atención, buscando señales que antes no veía porque no quería verlas. Me fijé en que evitaba mirarme directamente cuando me hablaba de la noche anterior, en que había preparado la ropa con antelación y no improvisaba como solía, y en que me dio un beso rápido, correcto, sin la cercanía de antes, como si ya estuviera en otro sitio mentalmente. Cuando se fue, no sentí alivio, sentí una especie de orden interno, una necesidad clara de comprobar cosas concretas, sin dramas, sin espionaje absurdo, solo usando la lógica y el sentido común que había dejado de aplicar por comodidad. Pedí el día libre en el trabajo con una excusa cualquiera y empecé por lo más simple, que fue revisar las cuentas, no por dinero sino por patrones, por horarios, por gastos que encajaran con lo que había visto la noche anterior. No encontré nada espectacular, ningún cargo extraño, ninguna prueba directa, pero sí vi movimientos pequeños repetidos siempre en las mismas franjas horarias, cafés largos por la tarde en zonas que no estaban en su camino habitual, parkings pagados cerca del centro en días que decía volver tarde por trabajo, y ahí empecé a notar esa sensación desagradable de cuando todo empieza a cuadrar demasiado bien. No había nada ilegal ni escandaloso, pero tampoco era casualidad, y eso fue peor, porque significaba planificación, costumbre y una doble vida bien organizada. Decidí ir al edificio que había visto la noche anterior, no para montar un numerito, sino para confirmar algo básico, y lo hice por la tarde, sobre las 18:30, cuando la calle estaba llena y nadie presta atención a nadie. Me senté en una terraza cercana y observé el portal con calma, fijándome en quién entraba y quién salía, y no tardé mucho en ver al tipo, porque cuando sabes que buscarlo reconoces al instante. Salió con paso tranquilo, bien vestido sin llamar la atención, de unos 40 y pocos, aspecto normal, de esos hombres que no destacan pero tampoco pasan desapercibidos, y lo vi mirar el móvil, guardarlo y caminar hacia un coche que no era el de Laura, confirmando lo que ya intuía. No sentí ganas de pegarle ni de seguirlo, lo que sentí fue una especie de desilusión fría, porque no había misterio ni romanticismo,
Solo dos adultos tomando decisiones egoístas sin pensar demasiado en las consecuencias. Volví a casa con esa información dando vueltas en la cabeza y, por primera vez en días, sentí algo parecido a claridad, porque ya no estaba imaginando escenarios, estaba trabajando con hechos. Esa noche Laura llegó más temprano, alrededor de las 21:15, y se sentó a cenar conmigo con una sonrisa forzada que antes me habría tranquilizado y ahora me resultaba incómoda. Habló mucho, demasiado, como si intentara rellenar silencios que ella misma había creado, y yo la dejé hablar, observando cómo se contradecía en detalles pequeños, en horarios que no encajaban, en nombres que evitaba mencionar. Cuando terminó de cenar, se levantó para recoger y me preguntó si me pasaba algo, y le dije que estaba cansado, que había tenido un día largo, y esa mentira me supo amarga porque era innecesaria, pero todavía no estaba listo para soltarlo todo. Durante los días siguientes repetí la misma rutina de observación tranquila, sin hacer preguntas directas, sin levantar sospechas, y cuanto más miraba más claro lo veía todo. Laura empezó a ausentarse de forma regular 2 días a la semana con excusas diferentes que tenían el mismo resultado, llegar tarde con una calma que antes no tenía, y yo empecé a preparar mentalmente la conversación que sabía que tendría que llegar, porque no soy de los que guardan silencio indefinidamente. No me interesaba saber detalles íntimos ni escenas concretas, lo que me interesaba era entender por qué había elegido engañar en lugar de hablar, y qué pensaba hacer ahora que yo ya no podía fingir ignorancia. El viernes por la noche, cerca de las 22, decidí que ya era suficiente y que no iba a alargar más esa tensión absurda. Laura estaba en el salón, sentada con las piernas recogidas, viendo algo sin prestar demasiada atención, y yo me senté frente a ella sin rodeos. Le dije su nombre con un tono tranquilo y le pedí que apagara la tele, y cuando lo hizo y me miró, vi en su cara una anticipación que me confirmó que llevaba tiempo esperando ese momento. No levanté la voz, no hice gestos exagerados, simplemente le dije que sabía que estaba viendo a otra persona, que la había visto entrar en un edificio que no era el nuestro, y que no tenía sentido seguir fingiendo normalidad. Ella no negó nada de inmediato, lo cual fue casi un alivio, porque al menos no intentó tratarme como a un idiota. Se quedó callada unos segundos, respiró hondo y dijo que no era lo que yo pensaba, y yo la interrumpí con un Laura, no me hagas perder el tiempo, que fue lo único que sonó seco en toda la conversación. Entonces empezó a hablar, primero despacio y luego con más prisa, mezclando explicaciones con justificaciones, diciendo que se había sentido sola, que yo estaba distante, que las cosas entre nosotros se habían vuelto previsibles, y mientras le escuchaba entendía algo importante, que no estaba hablando para explicarse, estaba hablando para aliviar su propia culpa. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndolo, dudó antes de responder, y ese segundo de duda me dolió más que la respuesta en sí, porque significaba que estaba calculando cuánto decirme y cuánto guardarse. Me dijo que unos meses, que no había planeado que llegara tan lejos, que simplemente había pasado, y yo asentí sin discutir porque ya no me interesaba discutir versiones. Le dije que lo que más me dolía no era que hubiera conocido a otro hombre, sino que hubiera construido una rutina entera de mentiras sin decir una sola vez que no era feliz, y ahí fue cuando levantó la voz, acusándome de no escucharla, de no darme cuenta de sus señales, como si la responsabilidad de su decisión fuera compartida por defecto. La conversación se alargó más de lo que habría querido, porque ella necesitaba hablar y yo necesitaba confirmar que ya no quedaba nada que rescatar en ese momento. No lloró, no pidió perdón de forma clara, y eso terminó de colocar las piezas en su sitio. Cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar y que no iba a hacer nada impulsivo esa noche, me miró con una mezcla de alivio y miedo, como si esperara una reacción más violenta que le permitiera sentirse mejor consigo misma. Me levanté, cogí una chaqueta y salí de casa sin decir nada más, bajando las escaleras despacio, sintiendo como el enfado se transformaba en algo más sólido y peligroso, una determinación tranquila que me decía que lo peor todavía no había pasado, y que lo que viniera después iba a marcar el resto de nuestras vidas. Volví a casa pasada la medianoche, no porque quisiera arreglar nada,
sino porque necesitaba estar allí para pensar con claridad, y encontré a Laura sentada en la mesa del salón con un vaso vacío delante y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado horas preparándose para una escena que no sabía si iba a llegar. No me preguntó dónde había estado ni cuánto tiempo pensaba quedarme fuera, simplemente me miró y dijo que teníamos que hablar, y esa frase, dicha con ese tono ensayado, me provocó una irritación tan fuerte que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla antes de sentarme para no decir algo de lo que me arrepintiera. Le respondí que ya habíamos hablado, que lo que tenía que decir lo había dicho, y que ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con toda esa información, y entonces fue cuando empezó a llorar de verdad, no con lágrimas discretas sino con ese llanto desordenado que ocupa espacio y exige atención. Me pidió que no me fuera, que no destruyéramos todo por algo que, según ella, todavía tenía arreglo, y mientras hablaba se levantó y se acercó demasiado, invadiendo un espacio que en ese momento yo necesitaba más que nunca. Le pedí que se apartara, se lo pedí 2 veces con calma, y cuando no lo hizo la agarré del brazo con más fuerza de la necesaria y la aparté hacia el otro lado de la mesa, sin empujarla contra nada ni hacerle daño, pero con una violencia contenida que me sorprendió incluso a mí. Ella me miró como si no me reconociera y me gritó que quien me creía que era, que nunca me había visto así, y le contesté que esa persona no habría salido si no me hubiera puesto en esa situación, que yo tampoco me reconocía, y que quizá ese era el daño real de todo aquello. La discusión subió de tono rápido, porque ya no estábamos hablando de hechos sino de culpas, de reproches acumulados, de frases que llevaban años esperando una excusa para salir. Laura dijo que se había sentido invisible durante mucho tiempo, que yo vivía metido en mi rutina y que daba por hecho que ella siempre estaría ahí, y yo le respondí que sentirse mal no daba derecho a mentir durante meses, a mirarme a la cara cada día y a volver a casa como si nada hubiera pasado. Me dijo que no había pensado en las consecuencias, y esa frase fue la que terminó de romper algo dentro de mí, porque implicaba que yo no había formado parte de sus cálculos en ningún momento, que había actuado como si mi presencia fuera un detalle secundario. En un momento dado levantó la voz tanto que los vecinos podrían haber escuchado, y yo le pedí que bajara el tono, no por ello sino porque no quería que aquello se convirtiera en un espectáculo. Ella se rió de forma nerviosa y me dijo que ahora me preocupaba la imagen, que siempre había sido así, controlando todo, y entonces sentí esa mezcla de rabia y lucidez que aparece cuando ya no tienes nada que perder. Le dije que no estaba intentando controlarla, que de hecho lo único que estaba haciendo era aceptar que había perdido el control hacía tiempo, y que a partir de ese momento iba a actuar pensando en mí, no en mantener una fachada cómoda para los dos. La conversación se alargó hasta bien entrada la madrugada, con pausas incómodas y silencios densos, y en uno de esos silencios le pregunté algo que llevaba horas rondándome la cabeza, si el otro sabía de mí, si era consciente de que estaba con una mujer casada. Laura dudó antes de responder y dijo que sí, que lo sabía desde el principio, y que aún así había seguido adelante, y ese dato, dicho casi como un detalle sin importancia, me provocó una frialdad inmediata, porque confirmaba que no se trataba de un error aislado sino de una decisión compartida y sostenida en el tiempo. Le dije que necesitaba saber quién era, no por celos ni para buscar una pelea absurda, sino porque tenía derecho a conocer a la persona que había entrado en nuestra vida sin permiso, y ella se negó al principio, diciendo que no quería meterlo en problemas, como si a mí no me hubiera metido ya en uno. Insistí con calma, repitiendo que no iba a montar ninguna escena ni a hacer nada ilegal, y al final, cansada y acorralada, me dijo su nombre y a qué se dedicaba, dándome datos suficientes como para no tener que buscar demasiado. No sentí alivio al escucharlos, sentí una determinación clara, una necesidad de cerrar ese círculo de una forma que todavía no sabía cómo, pero que ya estaba empezando a tomar forma en mi cabeza. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos durante intervalos cortos y despertarse con el cuerpo tenso, y por la mañana la casa tenía un ambiente extraño, como si fuera un lugar prestado. Laura se fue temprano sin decir apenas nada y yo me quedé solo, sentado en la cocina, repasando mentalmente lo que sabía y lo que quería hacer a continuación.
No tenía intención de vengarme de forma infantil ni de hacer nada que pudiera perjudicarme a largo plazo, pero tampoco estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados aceptando un papel que no había elegido. Durante los días siguientes actué con una normalidad calculada, y esa normalidad fue parte de lo que luego Laura me reprocharía, porque ella esperaba reproches constantes o escenas dramáticas, no ese silencio activo que me permitió pensar y moverme sin interferencias. Hablé con un abogado para informarme de mis opciones, no para iniciar nada de inmediato, sino para saber dónde estaba pisando, y también hablé con un amigo de confianza, uno de esos amigos que no te dicen lo que quieres oír sino lo que necesitas escuchar, y que me confirmó algo que yo ya intuía, que cualquier decisión que tomara iba a doler, pero que no decidir también era una forma de perder. Un viernes por la tarde, sobre las 19, decidí que era el momento de cerrar la parte que me faltaba, y me acerqué al lugar donde sabía que el otro trabajaba, no para enfrentarlo con los puños ni para insultarlo, sino para mirarlo a la cara y decirle algo que necesitaba decir. Lo esperé fuera, apoyado en una pared, y cuando salió lo reconocí enseguida, porque había visto su coche y su forma de caminar, y porque ya no tenía ninguna duda. Me acerqué despacio y le dije su nombre, y cuando se giró y me vio su expresión cambió de inmediato, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Le dije que no iba a hacerle nada, que no estaba interesado en montar un espectáculo, pero que necesitaba que supiera que yo sabía todo, que conocía su relación con Laura y que no iba a permitir que siguiera jugando a dos bandas como si nada. Él intentó justificarse, diciendo que las cosas entre Laura y yo ya estaban rotas, que ella le había dicho que yo lo sabía y que estaba de acuerdo, y esa mentira tan mal construida me provocó una risa breve y seca que le hizo callarse de golpe. Le dije que no volviera a acercarse a ella mientras yo y Laura estuviéramos resolviendo nuestra situación, no como una amenaza física sino como una advertencia clara de que cualquier paso en falso tendría consecuencias legales y personales que ninguno de los dos quería afrontar. No fue una conversación larga ni elegante, fue directa y tensa, y cuando terminó sentí algo parecido a un cierre parcial, no satisfacción, sino la sensación de haber recuperado una parte de mi voz que había estado apagada. Volví a casa esa noche con la certeza de que lo que quedaba por delante iba a ser todavía más duro, porque ahora ya no se trataba solo de descubrir o confrontar, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué precio estaba dispuesto a pagar por no traicionarme a mí mismo en el proceso. La semana siguiente fue una de las más largas de mi vida, no porque pasara nada espectacular de cara al exterior, sino porque cada día se sentía como una prueba de resistencia en la que yo era el único consciente de lo que estaba en juego. Laura y yo convivíamos en una especie de tregua incómoda, compartiendo espacios sin compartir nada más, hablando solo de lo imprescindible y evitando mirarnos demasiado tiempo a los ojos, como si ambos supiéramos que cualquier conversación sincera podía terminar de romper lo poco que quedaba en pie. Yo me levantaba temprano, salía a trabajar, cumplía con mis tareas con una eficacia mecánica y volvía a casa con la cabeza llena de decisiones que todavía no había verbalizado, mientras ella se movía por el piso con una mezcla de nerviosismo y falsa normalidad que me resultaba casi ofensiva. No tomé la decisión de vengarme de un día para otro, ni fue un impulso caliente nacido de la rabia, porque la rabia ya se había asentado y se había transformado en algo más estable, más frío y más claro. Lo que me empujó fue darme cuenta de que Laura seguía intentando controlar el relato, que hablaba con su entorno como si lo nuestro fuera una crisis pasajera y no una traición sostenida, y que el otro seguía orbitando alrededor, aunque ella dijera que había puesto distancia. No estaba dispuesto a permitir que todo quedara reducido a una versión cómoda en la que yo era el marido distante y ella la mujer confundida que había cometido un error. Si algo había aprendido en esos días era que callarse no siempre es sinónimo de dignidad. Empecé por algo simple pero efectivo, que fue ordenar toda la información que tenía, fechas, horarios, mensajes que ella misma me había mostrado al principio para justificar su postura, movimientos bancarios, correos de trabajo que demostraban ausencias injustificadas, y lo hice con calma, sin prisa, como quien prepara un expediente más que una venganza.
No tenía intención de difundir nada de forma impulsiva ni de hacer daño gratuito, pero sí de asegurarme de que, cuando hablara, lo haría con hechos y no con emociones. Mientras tanto, Laura empezó a ponerse nerviosa, preguntándome varias veces si había hablado con alguien, si pensaba contar lo nuestro, y yo le respondía siempre lo mismo, que no estaba tomando decisiones a la ligera y que prefería pensar antes de actuar, una respuesta que parecía tranquilizarla y que en realidad solo me daba margen. El primer paso concreto lo di un martes por la tarde, cuando pedí una reunión con el responsable de recursos humanos de la asesoría donde trabajaba Laura, no para denunciar nada de entrada, sino para informarme de los protocolos internos en casos de relaciones inapropiadas entre empleados y clientes. Fui claro, expuse una situación hipotética sin dar nombres, y la reacción de la persona que me atendió me confirmó que aquello no era un terreno neutral, que existían normas y consecuencias, y que no todo se resolvía con silencios cómplices. Salí de allí sin dejar nada formal, pero con la seguridad de que tenía una carta importante en la mano, una que no pensaba jugar a ciegas. Esa misma noche, Laura llegó a casa con un humor extraño, demasiado animada para la situación en la que estábamos, y me dijo que había quedado con una compañera para cenar, algo que ya no me generó ni sorpresa ni enfado inmediato, sino una confirmación más de que seguía moviéndose como si yo fuera un espectador pasivo. Le dije que hiciera lo que quisiera, que no iba a retenerla ni a fiscalizarla, y esa indiferencia aparente la descolocó más que cualquier reproche. Antes de salir me preguntó si estaba bien, y le contesté que estaba ocupado resolviendo cosas importantes, y por primera vez noté miedo en su expresión, no el miedo a perderme, sino el miedo a no saber qué estaba planeando. El jueves decidí dar el siguiente paso y llamé al otro, no para discutir ni para repetir la conversación anterior, sino para informarle de algo concreto. Quedamos en un sitio discreto, lejos de su trabajo y del nuestro, y cuando llegó y se sentó frente a mí su actitud ya no era desafiante, era defensiva. Le dije que había hablado con un abogado, que conocía las implicaciones legales de su relación con una mujer casada que además estaba vinculada a su entorno profesional, y que tenía toda la información necesaria para demostrar que no se trataba de algo puntual. No levanté la voz ni hice amenazas explícitas, simplemente le expliqué las consecuencias reales, reputacionales y laborales, que podía tener seguir adelante como si nada, y le dejé claro que no estaba dispuesto a negociar mi silencio a cambio de promesas vagas. Intentó justificarse otra vez, diciendo que Laura le había asegurado que yo estaba al tanto y que había aceptado la situación, y le respondí que esa mentira ya no le iba a servir, porque yo estaba allí sentado, mirándolo a la cara, desmintiendo cada palabra. Le dije que no buscaba arruinarle la vida, pero que tampoco iba a protegerlo, y que cualquier intento de contacto futuro con Laura mientras no resolviéramos lo nuestro tendría una respuesta inmediata por mi parte. Se quedó callado durante unos segundos, asintió sin mirarme y se levantó, y supe que había entendido el mensaje, no porque yo fuera más fuerte o más listo, sino porque había dejado de ser conveniente para él. El golpe más duro para Laura llegó unos días después, cuando la senté en el salón y le dije que había hablado con recursos humanos de su empresa, sin dar detalles, solo lo suficiente para que comprendiera que el asunto había salido del ámbito privado. Su reacción fue inmediata y visceral, me gritó que estaba cruzando una línea, que eso era bajo, que cómo podía hacerle eso después de tantos años, y yo la dejé desahogarse sin interrumpirla, porque necesitaba escucharla decir en voz alta lo que realmente le importaba. Cuando terminó, le respondí con una calma que no sabía que tenía, que la línea la había cruzado ella mucho antes, que yo no estaba inventando nada ni exagerando, y que si aquello le parecía injusto quizá debería habérselo planteado antes de construir una relación paralela. Esa noche la discusión fue más dura que las anteriores, con reproches directos y acusaciones sin filtro, y en un momento dado Laura me dijo que estaba siendo cruel, que quería hacerle daño a propósito, y le respondí que no estaba disfrutando de nada, que lo único que estaba haciendo era recuperar el control sobre una historia en la que me habían convertido en un figurante. Le dije que la venganza no era gritar ni romper cosas, sino obligar a enfrentar las consecuencias reales de las decisiones tomadas,
y que ella había contado con mi silencio como parte de su plan, algo que ya no iba a ocurrir. Los días siguientes fueron un proceso de desgaste para ambos, pero especialmente para ella, que empezó a recibir llamadas incómodas, a tener reuniones tensas en el trabajo y a darse cuenta de que la situación no se iba a diluir sola. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente estable, no feliz ni aliviado, pero sí coherente conmigo mismo, porque cada paso que daba estaba alineado con lo que necesitaba para no traicionarme. No celebré ninguna de esas consecuencias, no hubo satisfacción, solo la certeza de que el equilibrio se estaba reconfigurando de una forma que ya no dependía únicamente de sus decisiones. Una noche, cerca de las 11, Laura se sentó frente a mí y me dijo que no reconocía al hombre con el que estaba viviendo, y le contesté que yo tampoco reconocía a la mujer con la que me había casado, y que quizá ese reconocimiento mutuo era lo único honesto que nos quedaba. Me pidió que parara, que dejara que las cosas se enfriaran, y le dije que el tiempo para enfriar había pasado, que ahora tocaba aclarar y asumir, y que después, solo después, podríamos hablar de qué hacer con lo que quedara de nuestro matrimonio. Cuando se levantó y se fue a la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco, me quedé solo en el salón, cansado pero firme, sabiendo que esa fase de la historia no iba a repetirse, que ya no había marcha atrás, y que aunque el precio fuera alto, había algo más importante que estaba empezando a recuperar, una versión de mí mismo que no se conformaba con sobrevivir en silencio. El desgaste llegó a un punto en el que ya no tenía sentido seguir tensando la cuerda, porque convivir así se había convertido en una forma lenta de castigo mutuo que no llevaba a ninguna parte. Una tarde de domingo, cerca de las 18, le propuse a Laura sentarnos a hablar con la condición clara de que no iba a haber reproches repetidos ni intentos de reescribir lo ocurrido, solo decisiones, y aceptó con una expresión cansada que ya no tenía nada de desafío ni de seguridad. Nos sentamos frente a frente, sin mesa de por medio, y durante unos minutos ninguno dijo nada, no por dramatismo sino porque ambos necesitábamos ordenar lo que íbamos a decir para no volver a perdernos en discusiones inútiles. Fui yo quien empezó, explicándole que la rabia inicial había dado paso a algo más pesado, una tristeza persistente que no desaparecía con ninguna acción concreta, y que esa tristeza me estaba ayudando a ver con más claridad lo que podía y no podía aceptar. Le dije que no estaba orgulloso de todo lo que había hecho en las semanas anteriores, pero que tampoco me arrepentía, porque cada paso había sido una reacción directa a una mentira sostenida en el tiempo. Laura me escuchó sin interrumpirme, con los ojos fijos en el suelo, y cuando terminé respiró hondo y me dijo que tampoco se reconocía en lo que había hecho, que había tomado decisiones sin medir el impacto real, convencida de que podría mantener compartimentos separados sin que nada explotara. Le pregunté si seguía viendo al otro, no con agresividad sino con la necesidad de saber dónde estábamos parados, y me dijo que no, que había cortado cualquier contacto después de que su entorno laboral empezara a mirarla de otra manera y de que entendiera que no era una historia sostenible. No sentí alivio al escuchar eso, porque ya no se trataba de una tercera persona concreta, sino de algo que se había roto entre nosotros y que no dependía solo de eliminar un factor externo. Le dije que agradecía la honestidad, aunque llegara tarde, y que necesitaba que entendiera que mi problema ya no era la infidelidad en sí, sino la facilidad con la que había construido una vida paralela sin hablar conmigo. Laura empezó a llorar de una forma distinta a las veces anteriores, sin gritos ni reproches, y me dijo que tenía miedo de quedarse sola, que se había dado cuenta de que había confundido atención con conexión y que ahora veía las consecuencias de esa confusión con una claridad que antes no tenía. Me dijo que no esperaba que la perdonara de inmediato ni que olvidara lo ocurrido, pero que necesitaba saber si todavía había alguna posibilidad de reconstruir algo o si yo ya había tomado una decisión definitiva. Escucharla decir eso, con esa mezcla de vulnerabilidad y miedo real, fue más duro que cualquier discusión anterior, porque me obligó a enfrentar algo que había estado evitando, que era la posibilidad de que, incluso haciendo todo bien a partir de ahora, lo nuestro ya no tuviera el mismo sentido. Le respondí con honestidad, diciéndole que no podía prometerle nada que no sintiera de verdad,
que en ese momento no me veía capaz de volver a confiar como antes y que forzar una reconciliación solo para no enfrentar una separación nos haría daño a los dos. Le expliqué que necesitaba espacio, no como castigo ni como manipulación, sino como una forma de entender quién era yo sin la inercia del matrimonio, y que eso implicaba una decisión práctica, que uno de los dos tendría que marcharse de casa durante un tiempo. Laura me miró sorprendida, como si hasta ese momento hubiera mantenido la esperanza de que todo se resolviera dentro de las mismas paredes, y me preguntó si ya había decidido quién se iba. Le dije que era yo quien se marcharía, al menos de forma temporal, porque necesitaba ese cambio físico para ordenar la cabeza, y porque no quería que la separación se convirtiera en una guerra por el espacio desde el primer día. Esa decisión la desarmó más que cualquier amenaza anterior, porque no encajaba con la narrativa de abandono que quizá había empezado a construirse, y me dijo que no esperaba que fuera yo quien diera ese paso. Le respondí que no lo hacía por generosidad ni por culpa, sino porque era lo que necesitaba para no seguir alimentando una dinámica que nos estaba destruyendo lentamente. Pasamos el resto de la tarde hablando de cuestiones prácticas, de cómo organizarnos, de cuánto tiempo necesitábamos cada uno para pensar sin interferencias, y aunque la conversación fue tensa en algunos momentos, también tuvo algo de alivio, como si por fin estuviéramos tratando la situación con la seriedad que merecía. En un momento dado Laura me preguntó si había dejado de quererla, y esa pregunta, directa y sin adornos, me obligó a ser cuidadoso con la respuesta. Le dije que el cariño no desaparece de golpe después de tantos años, pero que querer no siempre es suficiente para sostener una relación, y que en ese momento el dolor y la desconfianza pesaban más que cualquier recuerdo compartido. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por última vez, no con resentimiento sino con una especie de respeto cansado, y a la mañana siguiente empecé a preparar una maleta con lo imprescindible, sintiendo una mezcla extraña de pérdida y alivio que no sabía cómo gestionar. Laura me ayudó en silencio, sin dramatizar, y cuando terminé y dejé la maleta junto a la puerta nos quedamos mirándonos durante unos segundos largos, conscientes de que ese gesto sencillo marcaba un antes y un después definitivo. Antes de irme le dije que no cerraba ninguna puerta de forma definitiva, pero que tampoco iba a prometer un regreso que no sabía si sería posible, y ella asintió, aceptando una incertidumbre que ya no podía esquivar. Durante las semanas siguientes mantuvimos un contacto limitado, centrado en asuntos prácticos y en alguna conversación puntual más profunda cuando ambos estábamos preparados para hablar sin caer en reproches. Yo me instalé en un pequeño piso de alquiler cerca del trabajo, un lugar funcional y sin historia, y empecé a notar cambios internos que no esperaba, como la posibilidad de pensar sin ruido constante y de sentir tristeza sin necesidad de reaccionar de inmediato. Laura, por su parte, empezó a asumir las consecuencias sociales y laborales de lo ocurrido con una mezcla de vergüenza y responsabilidad que, aunque tardía, era real, y eso hizo que nuestras conversaciones fueran perdiendo carga emocional con el paso del tiempo. Un mes después de mi marcha quedamos para tomar un café y hablar con más perspectiva, y esa conversación fue diferente a todas las anteriores, más pausada y menos defensiva. Laura me dijo que había empezado terapia, no para arreglar lo nuestro necesariamente, sino para entender por qué había tomado decisiones tan destructivas, y yo le agradecí que lo hiciera, no como un gesto hacia mí sino hacia ella misma. Le expliqué que yo también estaba empezando a entender cosas sobre mí, como mi tendencia a evitar conflictos hasta que se vuelven inevitables, y que esa evitación había contribuido, aunque no justificado, a la distancia que se había creado entre nosotros. Hablamos de la posibilidad de un futuro juntos y de la posibilidad de una separación definitiva sin dramatismos, y por primera vez ninguna de las dos opciones nos pareció una derrota automática. No tomamos una decisión cerrada ese día, porque ambos entendimos que forzar una conclusión rápida sería una forma de repetir errores pasados, pero sí acordamos algo importante, que cualquier camino que eligiéramos debía estar basado en honestidad total y no en miedo a estar solos. Cuando nos despedimos, con un abrazo breve y sincero, sentí una tristeza limpia, distinta a la de semanas atrás, una tristeza que no pedía venganza ni explicaciones adicionales, solo aceptación.
Mientras caminaba de vuelta a mi piso entendí que el proceso no había terminado, pero que lo peor ya había pasado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había dejado de controlar cada una de mis decisiones. Por primera vez desde aquella noche en el coche, sentí que estaba avanzando, no hacia una solución perfecta, sino hacia una versión de mí mismo que podía vivir con las consecuencias de lo ocurrido sin perderse en el rencor. El cierre no llegó como una escena clara ni como una frase definitiva, llegó de forma gradual, casi administrativa, a través de decisiones pequeñas que se fueron acumulando hasta que ya no quedó nada por discutir. 2 meses después de aquella última conversación en el café, Laura y yo volvimos a sentarnos frente a frente, esta vez en el despacho del abogado, con documentos sobre la mesa y un ambiente extraño de cordialidad forzada que no tenía nada de afecto pero tampoco de odio. Habíamos hablado antes de llegar allí, habíamos repasado opciones, tiempos y consecuencias, y ambos sabíamos que lo que íbamos a firmar no era un castigo ni una victoria para nadie, sino una aceptación formal de algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Cuando el abogado nos explicó los términos con ese tono neutro que convierte las vidas ajenas en procedimientos, asentimos casi al mismo tiempo, como si esa sincronía tardía fuera una última ironía de lo que había sido nuestro matrimonio. Después de firmar, salimos juntos del edificio sin hablar durante varios minutos, caminando en paralelo por la acera como dos personas que se conocen demasiado bien para fingir incomodidad pero que ya no comparten un destino común. Fue Laura quien rompió el silencio, preguntándome si quería tomar algo para hablar por última vez sin intermediarios, y acepté no por nostalgia sino porque sentía que quedaba algo pendiente, no una reconciliación, sino una conversación honesta que no habíamos tenido todavía sin reproches ni expectativas. Nos sentamos en una cafetería tranquila y durante unos minutos hablamos de cosas prácticas, de plazos, de mudanzas, de cómo explicaríamos la situación a nuestras familias sin entrar en detalles innecesarios, y esa normalidad casi burocrática me hizo pensar en lo rápido que uno se acostumbra a realidades que semanas antes parecían imposibles de asumir. En un momento dado Laura me miró y me dijo que sentía haberme puesto en la situación de tener que reaccionar como lo hice, que aunque no compartía todas mis decisiones entendía ahora por qué había actuado así, y que había aprendido algo incómodo pero necesario sobre sí misma, que la necesidad de validación no justifica el daño causado. No fue una disculpa perfecta ni redentora, pero fue honesta, y por primera vez no sentí la necesidad de analizarla ni de responder con dureza. Le dije que yo también había aprendido cosas que preferiría no haber aprendido de esa manera, como lo fácil que me resultaba aguantar situaciones insatisfactorias con tal de no generar conflicto, y cómo esa pasividad había contribuido a crear un espacio donde la distancia se volvió norma sin que yo dijera nada. Hablamos de lo que habíamos sido, sin idealizarlo ni destruirlo, reconociendo que hubo etapas buenas y otras que simplemente dejamos pasar sin atenderlas, y esa conversación, lejos de doler, me resultó extrañamente liberadora, porque por primera vez no estaba tratando de salvar nada ni de demostrar nada, solo de entender. Laura me dijo que no sabía si algún día podría perdonarse del todo, y le respondí que el perdón propio no depende de mí ni de nadie más, que es un proceso largo y poco visible, y que lo único importante era no repetir patrones por miedo a estar sola. Cuando nos despedimos esa tarde no hubo promesas de amistad futura ni frases grandilocuentes, solo un abrazo breve y un cuídate sincero, y mientras la veía alejarse sentí algo que no esperaba, una calma estable, no eufórica, no triste, simplemente estable. Volví a mi piso caminando despacio, repasando mentalmente todo lo ocurrido desde aquella noche en el coche, y entendí que el cierre no tenía que ver con olvidar ni con ganar, sino con dejar de cargar con una historia que ya no me definía. Las semanas siguientes me centré en reconstruir una rutina que fuera mía y no una versión reducida de lo que había sido nuestra vida en común. Cambié horarios, retomé amistades que había descuidado por comodidad, empecé a decir que no a cosas que no me apetecían sin sentirme culpable, y descubrí que la soledad, cuando no es impuesta ni temida, puede ser un espacio útil para pensar con claridad. No me convertí en una persona nueva ni más fuerte de repente, pero sí en alguien más consciente de sus límites y de sus responsabilidades emocionales.
Hubo momentos de tristeza inesperada, escenas cotidianas que me recordaban lo que había perdido, pero ya no venían acompañadas de rabia ni de necesidad de revancha, porque esa etapa había cumplido su función y se había agotado. Entendí que la venganza, tal y como la había ejercido, no fue un acto de crueldad gratuita sino una forma torpe pero necesaria de recuperar una voz que había cedido durante demasiado tiempo, y que una vez recuperada ya no necesitaba seguir empujando. No me siento orgulloso de todo, pero tampoco avergonzado, porque actué desde la necesidad de no desaparecer dentro de una historia que otros estaban escribiendo por mí. Un día, ordenando papeles antiguos, encontré fotos de los primeros años con Laura, imágenes de viajes, celebraciones sencillas, momentos que en su día fueron reales y felices, y lejos de enfadarme o entristecerme, sentí agradecimiento por haber vivido esa etapa sin cinismo, por haber sido capaz de confiar sin reservas aunque el resultado no fuera el esperado. Guardé las fotos en una caja y la dejé en un armario, no como un monumento ni como algo que necesitara ocultar, sino como parte de un pasado que ya no dolía al mirarlo. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo terminó todo, no entro en detalles ni busco generar lástima o admiración, simplemente digo que se acabó porque tenía que acabarse, y que aprendí más de lo que me hubiera gustado aprender en tan poco tiempo. Aprendí que el silencio prolongado no es paciencia sino miedo, que la confianza no es ceguera y que el respeto propio no se negocia para mantener una apariencia de estabilidad. Aprendí también que reaccionar con firmeza no te convierte automáticamente en una mala persona, siempre que estés dispuesto a asumir las consecuencias de tus actos sin esconderte detrás de excusas. No sé qué hará Laura con su vida a partir de ahora ni qué haré yo dentro de 5 años, y por primera vez en mucho tiempo esa incertidumbre no me angustia. Estoy abierto a volver a compartir mi vida con alguien cuando tenga sentido y no por inercia. Y si no ocurre también sé que puedo estar bien conmigo mismo sin sentir que me falta algo esencial. Esta historia no termina con una victoria clara ni con una derrota absoluta, termina con una aceptación adulta de que algunas relaciones cumplen su ciclo y se rompen cuando ya no pueden sostenerse sin mentiras. Si algo puedo decir con seguridad es que no volvería a ignorar esa sensación inicial de incomodidad por miedo a incomodar a otros, porque hacerlo me costó años de autenticidad. Hoy vivo con menos certezas pero con más coherencia, y aunque el proceso fue duro y a veces desagradable, me permitió salir de una situación en la que estaba perdiéndome sin darme cuenta. No sé si esta experiencia me hizo mejor persona, pero sí me hizo una persona más consciente, y eso, después de todo, es un buen punto desde el que empezar de nuevo.